Buen día, sean bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana, el día de hoy. Estamos leyendo del capítulo 13 del libro de Proverbios, del versículo 7 al 14. En Proverbios 13, del versículo 7 al 14, y hemos titulado nuestro tiempo devocional como El camino de la verdadera riqueza. El camino de la verdadera riqueza. Bien, vamos a leer nuestra porción en la Biblia, en la palabra de Dios, y dice, hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos. Hay otros que siendo ricos se hacen pasar por pobres. El rico puede pagar rescate por su vida, pero al pobre ni siquiera lo amenazan. La vida del justo está llena de luz y de alegría, pero la luz del pecador se apagará. El orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero el que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. La esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Los que desprecian el consejo buscan problemas, los que respetan un mandato tendrán éxito. La instrucción de los sabios es como una fuente que da vida. Los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. Bien, en esta porción de esta mañana estamos observando esta vanidad de las riquezas que después Salomón sigue desarrollando en el libro de Eclesiastés. Existen definitivamente realidades que sobrepasan la ficción. Al pedir préstamos y al comprar a crédito, algunas personas pueden dar una apariencia de riqueza cuando en realidad no tienen nada. No nos debemos impresionar fácilmente con la apariencia de la riqueza. Otros que viven humildemente son ricos. Tampoco debemos sacar conclusiones apresuradas juzgando por las primeras impresiones. El versículo 8 habla del tema de las riquezas. Si el asunto aquí no es si se posee o no se posee riqueza terrenal, sino el valor que tiene. Por una parte puede servir para rescatar la vida de una persona. Por otra parte, si usted y su familia son pobres, nadie los secuestrará para exigir rescate. La pobreza, dice aquí de una manera simple, tiene también compensaciones. La ansiedad que trae la riqueza es mayor que la seguridad que se espera de ella. En Eclesiastés, Salomón destaca que dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Eclesiastés 5:12. La luz y la lámpara simbolizan en estos versículos la luz y la alegría, ¿sí? Simbolizan la vida. Job las presenta en un paralelismo poético que presenta en Job 3:20, dice, ¿por qué darle luz al que sufre y vida a los de ánimo amargado? Que la luz de la lámpara resplandezca de una manera brillante significa una larga vida. Que se apague equivale aquí a la muerte. Entendido entonces de esta manera, el versículo 9 es una forma pintoresca de decir que los justos vivirán por largo tiempo y los malvados no lo harán. La parábola de Jesús acerca de las 10 vírgenes en Mateo 25, versículo 1 al 13, usa la imagen de las lámparas para descubrir la preparación espiritual. Las lámparas con aceite, contrastándola con la muerte espiritual, las lámparas sin aceite. A nuestro orgullo humano pecaminoso no le gusta oír consejos. Prefiere la discusión antes de admitir que está equivocado. La sabiduría está dispuesta a aceptar la corrección y recibe gustosamente el consejo. La riqueza que se obtiene por la amenaza o el engaño no será duradera. El profeta Jeremías usó la siguiente ilustración en Jeremías 17:11.
Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y al final será un insensato. Por eso, en esta porción de Proverbios, vemos esta esencia de la vida, vemos esta explicación, estos versículos, perdón, nos conducen por esta línea. La espera prolongada agota la vida y las energías. Cuando Raquel esperaba y esperaba tener un hijo, se desanimó tanto que le dijo a su esposo Jacob: dame hijos o si no me muero. Génesis 31. Cuando finalmente nuestras esperanzas se hacen realidad, es como si recibiéramos un nuevo contrato de vida. Puede ocurrir que Dios, en su sabiduría, nos haga esperar años antes de que recibamos la respuesta a nuestra oración. Algunas veces la respuesta es que nuestras esperanzas no se verán realizadas hasta que lleguemos al cielo. Una vez que estemos allí, todos los dolores de la vida y sus ansiedades serán cosas pasadas. En el versículo 13 dice: los que desprecian el consejo buscan problemas, los que respetan un mandato tendrán éxito. Resulta apropiado para nuestros tiempos, en los que hay tanta falta de respeto por las autoridades, el gobierno, las escuelas, incluso en la iglesia. Los que ignoran la autoridad y las disposiciones de los maestros y los funcionarios tendrán que pagar por eso, tendrán que aprender por las malas, la dura lección a la que deben haber prestado atención, solamente la ignoraron. Y que ellos no pueden ahora ser ley para ellos mismos es una lección bastante dolorosa. El respeto y la obediencia traen como recompensas amistad, satisfacción y paz mental. Como el árbol de vida, nuevamente del versículo 12, el manantial de vida que se menciona en el versículo 14, nos hace evocar imágenes del paraíso. En el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis 22, habla de un río limpio de agua de vida y del árbol de la vida en los cielos. La sabiduría de Dios tiene como finalidad la vida perdurable y la liberación de la muerte eterna del infierno. En el versículo 7 nos damos nosotros cuenta de que la apariencia no lo es todo. Por un lado, se da el ejemplo de aquel hombre que se está enriqueciendo, o eso aparenta que se está enriqueciendo, eso es lo que se observa, pero no tiene absolutamente nada. Por otro lado, se da el ejemplo de aquel hombre que se está empobreciendo, o así parece que sucede, pero tiene muchísima riqueza. Hay que considerar el actuar del hombre. Hay algunos que tienen la facha de algo, pero no lo son. Una ironía del pobre y el rico aparece en segunda carta a los Corintios 6:10 y en Santiago 2:5. Mientras el versículo 8 habla de que el rico puede pagar rescate por su vida, muestra el valor ciertamente de los bienes materiales. Por un lado, el rico puede pagar su rescate. Por otra parte, el pobre o necesitado no oye las amenazas. Parece que aquí se vuelve un tono irónico o incluso una burla hacia el pobre. Por un lado, el rico puede pagar y salir de la situación legal sobre su persona, mientras el pobre no tiene el dinero para escuchar otra cosa, no escucha amenazas. Otra interpretación que podríamos hacer de estos versículos dice que el pobre no tiene oportunidad de escuchar una advertencia o verse con alguna amenaza sobre su vida. Pero observamos después en las siguientes versículos y vemos el camino de la verdadera riqueza. Cuando nosotros pensamos en la vida de una persona y cuál es la abundancia que tiene, por qué las personas ricas o que tienen abundancia de posesiones muchas veces no están tranquilos,
Si nosotros pensamos, lo tienen todo. Si tienen esta abundancia económica, si tienen estas posesiones, entonces a veces llegamos a pensar que deberían ser felices en todas las áreas. Pero muchas veces no sucede así. La verdadera riqueza conlleva abundancia, de no faltarle nada y de todo tenerlo. La verdadera riqueza conlleva seguridad tanto en el presente como para el futuro. La verdadera riqueza conlleva tranquilidad al alcanzar la riqueza suficiente para sostenimiento, para vivir y para tener eh, aquello que es indispensable. Pero también la verdadera riqueza conlleva tranquilidad al poder gozar lo que tenemos. Un refrán popular dice, al que en un año quiere ser rico, al medio año le ahorcan. Solo Dios nos da la verdadera riqueza, solo Él nos ofrece abundancia, seguridad y tranquilidad. En un mundo como el de hoy, aquel que posee la riqueza falsa está viviendo momentos de angustia e inseguridad por la forma en la cual adquirió aquella riqueza. El versículo 9 nos entrega esta metáfora. Por un lado, la luz de los justos brillará, tendrá alegría. Por otra parte, la lámpara de los impíos se apagará. Y hemos visto esta imagen de la luz a lo largo de la Biblia. Y podemos imaginarnos o podemos concluir que se habla de la vida. Y entonces el tema se vuelve bastante serio. La vida prolongada del justo y la vida del impío cortada prematuramente. El versículo 10 también nos describe estas dos actitudes que traen, que es inherente en las personas. En primer lugar, en las personas que son soberbias o que tienen altas presunciones, atraen contienda. Y en segundo lugar, los que aceptan un consejo encuentran la sabiduría y la prudencia. El esfuerzo que produce la riqueza que se ha obtenido de una mala forma, dice, desaparece. Se van como un soplo o de una forma apresurada escapan de nuestras manos. De hecho, aquel que junta mano por mano aumentará. Por otra parte, la riqueza ganada en una forma justa se verá recompensada, tendrá esta permanencia, será más sólida. Tales riquezas hoy solo podemos nosotros pensar eh, en juegos del azar, en los robos o en la corrupción en el trabajo. Si esa es la forma en la cual estamos obteniendo riqueza, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que esas riquezas pronto escaparán de nuestras manos. Hay dos actitudes que impactan al hombre. Por un lado, la esperanza, que demora muchísimo, causa la enfermedad del corazón. Por otro lado, el deseo cumplido es árbol de vida. Se puede ver el ánimo del hombre y ver cómo algo puede afectarlo, un corazón enfermo o un ánimo vital. El versículo 13 muestra dos actitudes hacia la palabra de Dios. Por un lado, el que menosprecia la palabra se destruye a sí mismo. Al contrario, el que teme tendrá paz, tendrá bienestar y prosperidad. ¿Sí? La paz de Dios. Este tema es muy recurrente en el Nuevo Testamento, pero aquí también en Proverbios lo estamos viendo. Tiene shalom, la palabra shalom significa paz o paz de Dios. ¿Sí? Entonces, para estos versículos, vemos en el versículo 14 una línea muy interesante de pensamiento. Tenemos esta idea que nos resalta la enseñanza. En primer lugar, la enseñanza, la instrucción del sabio o del prudente. Y en segundo lugar, sirve que nosotros, al escuchar este conocimiento, evitemos trampas de muerte, evitemos caer en graves conflictos, evitemos caer en los lazos del engañador. ¿Sí? Estos versículos hablan
de la riqueza y la pobreza comparada. Y sabemos dónde es la fuente de la riqueza. Y sabemos ahora cómo obtenerlos. Y también sabemos que obtendremos riqueza en la palabra de Dios. Estemos nosotros constantemente recurriendo a la Biblia. No nos volvamos nosotros derrochadores. No nos volvamos trepadores sociales. O nos convirtamos en avaros, acaparadores. Hemos visto las bendiciones de compartir en estos días. Vemos las verdaderas riquezas y las falsas riquezas. Vemos las ventajas y las desventajas de la riqueza. Si bien las riquezas sirven como protección del peligro, también exponen al hombre adinerado al robo y a la extorsión. El pobre no oye censuras, no oye amenazas. Los pobres están tan expuestos a ser objeto de robos o chantajes como el rico. Pero no se compara la felicidad de los justos con la infidelidad o infelicidad de los impíos. En este simbolismo de la fuente de la verdadera esperanza, muchas veces nosotros podemos llegar a pensar que el cumplimiento o la demora del cumplimiento de nuestras esperanzas es motivo de desengaño, sino de desesperanza. El corazón, aquí como en todo proverbio, significa la totalidad de la personalidad. Pero la realización de nuestro deseo trae alegría. Estemos constantemente orando a Dios. Estemos clamando a Dios para que Él responda nuestra oración. Para que Él nos dé tranquilidad cuando ha retrasado su respuesta. Para que Él nos dé gozo cuando la respuesta llega. Hay quienes se hacen ricos, dice la palabra, y no tienen nada. Y hay quienes se hacen pobres y tienen muchísimas riquezas. La fuerza de este pasaje es también espiritual. El que se fija en adquirir la riqueza de este mundo es pobre espiritualmente. El que es pobre en espíritu, es decir, que se fija en cosas espirituales, tiene la verdadera riqueza. La redención de la vida del hombre son sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Cuando la vida del rico corre peligro a menudo, puede redimirla con su dinero, pero la vida del pobre no es amenazada, porque aunque pobre terrenalmente puede ser rico espiritualmente. El mundo es una tremenda farsa, por lo que las apariencias suelen engañar. Hay quienes se empeñan en dar la impresión de que son ricos, pero cuando quizá están endeudados, mientras otros, por varias razones, dan la impresión de ser poco menos que pobres, entonces viven de una miseria que podrían también echar mano de su riqueza espiritual y estar completos, vivir con la paz de Dios, disfrutar de un modo de vida agradecido con Dios, respetuoso con el pobre y caritativo incluso con su prójimo. También en el plano espiritual hay hipócritas que pasan por santos, mientras otros en realidad son ricos en la gracia y el favor de Dios. Se tienen por pobres. Cabe el peligro de que algunos de estos últimos, con dudas, temores y necios escrúpulos de conciencia, lleguen a hacerse a sí mismos pobres también en el área espiritual. Se suele tener por dichosos los que poseen muchos bienes. Salomón muestra en estas líneas cuán grande equivocación es eso. Los ricos están constantemente expuestos a caer en trampas, en artilugios de ladrones, incluso de secuestros. Si llegan a rescatar su vida es a costa de grandes sumas de dinero. Incluso gobernantes y funcionarios sin escrúpulos saben el modo de sacar dinero, en incitar al soborno o multar fuertemente, con la menor excusa, a los que pueden pagar y conservar así un poco de tranquilidad. En cambio, ¿quién va a secuestrar al pobre, del que ningún dinero se puede sacar? Muchas veces la pobreza es saludable seguridad. Dice el versículo 9, quisiera retomar esta línea y dice:
La luz de los justos crece en brillo. La luz es el símbolo de claridad, de santidad y también gozo y prosperidad. Un alma iluminada por la gracia de Dios no puede ser por menos que estar profundamente alegre. En cambio, la lámpara de los malvados se apaga, como una candela que tarda pocos minutos en consumirse. Mucho hablaremos de esta luz en el Nuevo Testamento, mucho hablaremos de esta alegría que Dios nos permite. La arrogancia, sin embargo, es fuente de contiendas, pues los arrogantes es este orgullo revestido de menosprecio, no admite que se les contradiga, que se les pase por alto, que se les enseñe o reproche, mientras que el sencillo, el sabio, el humilde está dispuesto a escuchar. De aquí nacen discordias y tremendas luchas entre parientes y vecinos, entre países y regiones y aún entre iglesias. No se perdona ni mucho menos se olvida por la arrogancia de quienes no quieren dar su brazo a torcer porque siempre creen tener la razón y ser víctima de la incomprensión o del encono que viene en contraparte a sus pensamientos, a sus ideas o en contra suya. En cambio, los bien aconsejados, por ser humildes, están dispuestos a que se les avise, que se les enseñe, que se les corrija, con lo cual llegan a evitar contiendas y da así muestras de verdadera sabiduría, da muestras de que la paz de Dios está en su corazón. Incluso las ganancias, incluso las posesiones, incluso las riquezas, lo que mal se gana, poco va a durar, porque no es legítimo. Lo que es ganado por medio de vanidad puede ser el juego, una especulación financiera. Se va a perder. Y lo que se gana mediante la laboriosidad aumenta mediante la diligencia que se pone en ganarlo y conservarlo. Lo que mucho se desea causa tanta más pena cuando más tarda en llegar, mientras que el deseo cumplido a tiempo alegra tanto a una persona que la pone en este disfrute, en este gozo. Estemos dispuestos a llevar todo en oración a Dios. Así, y en grado inmensamente más elevado, la dicha celestial será acogida con gozo inefable por los santos, por los creyentes, que tan paciente e intensamente la desearon como corona de sus esperanzas. Los que prefieren gobernarse por medio de las normas de la carne que por la palabra de Dios desprecian esta palabra y a Dios mismo. Sufrirá por ello en el sentido de haber dado su palabra en prenda, que solo puede recuperarse al cumplir la ley. Esto es precisamente lo que hace que el que teme el mandamiento, por lo cual es recompensado, mientras que el primero va a ser castigado. La enseñanza del sabio, por estar fundada en los principios de la ley de Dios, es manantial de vida. No despreciemos la palabra, no despreciemos la corrección, no despreciemos la disciplina. No estemos dando la espalda a la corrección de Dios, porque Dios está aún puliendo nuestro carácter, porque Dios aún está puliendo nuestro ser. Aquellas imperfecciones el alfarero las está quitando. Incluso podría llegar a deshacer aquel barro y volver a conformarlo. No nos dé miedo empezar de nuevo. Si estamos en las manos de Dios, estamos en el mejor lugar. Los que siguen la enseñanza, los que siguen la palabra, escaparán de los lazos de la muerte. Estemos dispuestos
a escuchar la enseñanza de Dios en todo tiempo. Estemos dispuestos a seguirle, estemos dispuestos a escucharle, pero sobre todo a observarla, a cumplirla. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos caer en engaño, las riquezas, la vanidad. Todo esto nos puede ser un grave problema. Viviendo en justicia es como nosotros aseguramos la vida. Cada vez que hacemos el bien, ponemos en marcha esta maquinaria de bendiciones. Las decisiones para hacer el mal siguen el mismo patrón, pero en dirección opuesta. Cada decisión que tomamos en obediencia a la palabra traen orden a nuestra vida, mientras cada decisión que tomen de desobediencia trae confusión y destrucción. Las decisiones que tomemos reflejarán nuestra integridad. La obediencia produce mayor seguridad y protección. Qué difícil es decir, estaba equivocado. Y qué sencillo es decir, necesito consejo. Pero la humildad necesita estar en nuestro corazón. La soberbia es un ingrediente presente en todas las peleas. Incrementa el conflicto y divide a la gente. La humildad, por el contrario, sana. Cuidémonos de la soberbia. Si nos vemos constantemente enredados en discusiones, examinemos si hay soberbia en nuestra vida. Seamos receptivos a consejos de los demás. Pidamos ayuda cuando la necesitemos y estemos dispuestos a admitir nuestras fallas. Dios nos creó, Dios nos conoce y Dios nos ama. Entonces, solo tiene sentido escuchar sus instrucciones y hacer lo que Él dice. La Biblia es su palabra infalible para nosotros. Es como el manual de vida o el instructivo de un aparato. Si obedecemos las instrucciones de Dios, avanzará bien, se desarrollará de buena forma y descubrirá el propósito de vida. Si las pasamos por alto las instrucciones de Dios, tendremos inconvenientes, accidentes y fracasos. Evitemos que estos hagan presa en nuestra vida. Evitemos que la soberbia entre en nuestro corazón. La soberbia ha sido la causante principal de la miseria de cada nación y familia desde el comienzo del mundo, escribió C.S. Lewis. A veces otros vicios pueden unir personas. Puede encontrar buena compañía, amistad entre borrachos o impuros, pero la soberbia siempre equivale a enemistad porque es enemistad. Y no solo enemistad entre el hombre y el hombre, sino enemistad entre el hombre y Dios. Quienes estén dispuestos a escuchar el buen consejo son sabios, evitan la soberbia y los conflictos de personalidad que la acompañan y están dispuestos a seguir las enseñanzas en la palabra de Dios. Seamos sabios, seamos ricos y busquemos el camino de la verdadera riqueza que está escondida, que está concentrada en la palabra de Dios. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, porque siempre nos alcanza tu misericordia, Señor, y tu bondad. Gracias por este día que nos permite, Señor, permite que en el resto de las actividades, Señor, podamos nosotros alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Te pedimos, Señor, por las necesidades que hay en nuestros pueblos, en nuestras familias, en nuestra nación, Señor, que tú las suplas según tu santa voluntad y que se pueda hacer visible a la gente, Señor, de que esas bendiciones vienen de tu mano. Padre bendito, gracias por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y todo lo que harás.
Ponemos en tus manos también nuestras necesidades, nuestras peticiones, Señor, y aquellas cosas que nos son necesarias para seguir, Señor, sosteniendo nuestros compromisos, nuestra vida, nuestras familias, nuestra economía, Señor, están en tus manos, Señor, y confiamos en que tú has de proveer de la mejor forma. Gracias de todas estas bendiciones y todo lo pedimos y lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Saludos, hermano Alfredo. Saludos allá a su hermosa familia. Que tengan un excelente día.